Regresamos a Sin Filtro SF, culpables. Escuchamos antes de la pausa las declaraciones del presidente Jimmy Morales en donde dice, bueno, se siguieron los protocolos al pie de la letra, o eso fue lo que me dijeron las autoridades. Y yo personalmente, dice el presidente, giré instrucciones para que la PNC resguardara el lugar. Estuardo. No, de hecho se hizo la pregunta a la PGN de si parte del protocolo era dejar bajo llave a las niñas, y la respuesta del PGN fue tajante: no, es que tampoco, es que esa no es parte del protocolo. Entonces el presidente, yo no sé qué protocolo está hablando el presidente, ¿verdad? No sabemos si el presidente conoce los protocolos que se tienen que seguir en ese momento. Y el presidente sí sabía, porque el comisario en el Congreso declaró que tenían al presidente en línea, o sea que tenía que tomar una decisión. Y ahí la inferencia es, pero el presidente no sabía qué hacer. Y ahí tenía que preguntar acerca de cuál es el protocolo. Los mismos niños, los varoncitos, cuentan que ellos también fueron encerrados, también estuvieron bajo llave, y ellos mismos dicen que si no hubiesen estado bajo llave, que ellos hubieran hecho algo para ayudar a sus compañeras ahí. Pero dice que estaban encerrados, todavía no pudieron hacer nada. Y las otras también estaban bajo llave. Por eso es la pregunta de por qué estar bajo llave se vuelve fundamental en esta investigación y no es parte del protocolo. Fíjense que a mí me parece, bueno, yo quiero decir que el presidente en sus palabras está dejando claro que él acepta la responsabilidad, que él se asume como la máxima autoridad de ese centro. Dice, yo di la orden. Entonces él está asumiendo una responsabilidad de una acción que está ejerciendo como funcionario público, pero como responsable del tema. Entonces se pasó a la subsecretaría, se pasó a la secretaría, llegó a él y dice, yo di la orden. Yo di la orden. O sea, diciendo, yo estuve al tanto de todo lo que ocurrió. Él reconoce ahí una responsabilidad, que eso no elimina la responsabilidad de las personas que administran el centro. Correcto. Les voy a poner un ejemplo que la gente que tenemos muy en mente. El niño ahogado en la piscina de un colegio en Guatemala. Por ese niño ahogado en la piscina está siendo procesado un profesor que tenía que estar pendiente de los niños, está siendo procesado el director, el centro y la institución que da el financiamiento para que ese colegio funcione. Aquí es exactamente lo mismo. Había una persona adentro del centro encargada de las niñas. Había un director del centro que fue quien o nombró a esa persona o creó los protocolos. Y había una persona que nombró a ese director, que pudo haber sido el presidente o el secretario, que fue nombrado por el presidente. Yo les digo, no hay que perderse mucho. Las responsabilidades están en una cadena de mando más o menos clara. Pero hay un tema que yo quiero tratar con ustedes. Miren, nosotros en Guatemala, yo creo que sí está muy ligado con los 36 años de conflicto armado interno que vivimos, que somos una sociedad que ama la represión. Somos una sociedad que mira al Estado como un mecanismo de represión. Hay una mentalidad punitiva. No estamos hablando de una cárcel, estamos hablando de un centro de protección de niños. ¿Cómo dice el presidente? Yo di la orden que lo custodiaran. No es una cárcel. ¿Cómo tratan a esos niños en ese centro? Para nadie es una novedad que esos centros han estado tradicionalmente militarizados, bajo disciplinas férreas. Bueno, y aparte, los señalamientos de trata, de abuso sexual ahí es delicado. Incluso el hecho de que hayan niñas embarazadas, eso se tiene que investigar. ¿Qué te dice? Ahí si hay estaban abuso bajo de resguardo de la institución, dejaban que eso sucediera. ¿Dónde estaba la patrulla para cuidar que esas niñas no salieran por su seguridad en esos momentos? ¿Por qué están siendo juzgados comandantes de zona militar? ¿Por qué están siendo juzgados por eso? Por cadena de mando. Llamémosle cadena de mando a esto, pues. Así es. Presidente, secretario, subsecretario, director, subdirector. Porque ya nos dijo el presidente que estaba al tanto. Entonces no puede decir, yo di la orden. Yo no sabía, yo no estaba en esa cadena de mando. No, pero si el mismo comisario Wilson lo ratifica frente a los diputados, a los congresistas. Entonces no puede decir, no sabía. Ahí en esa cadena, en esa jerarquía, es donde debe buscarse. Pero esa también es una cuestión ampliada. Y ahí la preocupación es que de los otros hogares, la preocupación es también que de los 700 y pico niños que hay que decidir ahora, algunos ya se decidió moverlos. ¿Cómo se están gestionando los otros hogares? Los otros hogares. Volteamos a ver eso. ¿Es esa la única opción que hay? ¿Un hogar seguro para ellos?
Hay otras opciones Familias que es de la ampliadas. ley de adopciones. También, que es algo que desde el primer día, desde la primera noche que discutimos este tema, que de hecho no había sucedido la masacre, como dice la PEH, es el cambio o repensar la ley de adopciones, porque esto está bajo la Comisión Nacional de Adopciones. Para entender un poquito, y eso hay que seguirlo repitiendo, aquí, como el mismo comisario explica, estos no son niños que estén en conflicto con la ley. Entonces, ¿por qué? Y hace una pregunta muy interesante, ¿por qué tendría que actuar la policía ahí si no son niños? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿verdad? El resguardo sería una cuestión perimetral, ¿verdad? Pero, vamos a ver, las funciones, en este caso, como no son, además, aunque hubiesen cometido y estuviesen en conflicto con la ley, por constitucionalmente los niños en Guatemala son inimputables, ¿verdad? Por eso es que se tienen las gaviotas y otros sistemas ahí. Entonces, aquí digamos, las veces de MP las hace esta Secretaría de Bienestar Social, ¿verdad? Y las veces de MP las hace las instituciones, pero la Secretaría de Bienestar Social hace las veces entonces del sistema penitenciario. No, y en esa lógica, y veamos solo para una comparación, y en esa lógica creo que se estaba actuando. Y esa acta, que precisamente ya están compartiendo todos los tuiteros, es interesante porque de entrada se dice, están esos patojos y esos patojos son unos malcriados, se están drogando y están teniendo relaciones sexuales. Esto es un motivo eso es lo que estamos hablando. Exactamente, entonces, se están anticipando a algo, y ese es mi punto, que esa acta, a muchos ya esa acta es basura, pero todos firmaron. Claro. Todos firmaron ahí. ¿Qué podemos esperar de un Estado que trata así a sus niños? ¿Qué podemos esperar de un Estado que trata así a personas que han sido víctimas y que los ve como un problema, que los ve como alguien que hay que reprimir y que hay que castigar? Ahora, el presidente reconoce la responsabilidad del Estado en esto, pero también una de cal y una de arena. Así responde cuando se le dice, bueno, entonces esto es un crimen de Estado. Veamos las declaraciones del presidente. Un crimen de Estado, por favor, eso no es algo que se tenga que manejar. Habrá que esperar las investigaciones. Un hecho de esta naturaleza, bajo ninguna circunstancia, se puede pasar inadvertida. Nuestra ley de presupuesto no nos lo permite, o no nos lo permitía hasta el mes de octubre. 3 puntos, dice, no hay que hablar ni hay que tratar esto como un crimen de Estado, dice el presidente. Segundo, bueno, responsabiliza al Estado, entonces bueno. Segundo, habla también del tema presupuestario. Él dice no había presupuesto para crear estos centros o para dar la atención necesaria a estos lugares. Y también menciona que esto hay que darle un tratamiento delicado, pero no profundiza en el tema. Inconsistencias, contradicciones, Estorno. Bueno, regresemos a lo que dijo la PDH, ¿verdad? La PDH desde el primer momento habló y lo calificó de una masacre. Si la responsabilidad es del Estado, aquí es donde entra la pregunta, ¿es crimen de Estado? El presidente dice no puede catalogarse de esa manera. Tal vez por algunos componentes, la premeditación y cuestiones que tendría, digamos, la gente de Estado que se uniría para diseñar un crimen de Estado. Tal vez en ese concepto estaría en esa línea. Tal vez. ¿Verdad? Y es otra vez, regresando al ejemplo de los militares, la razón por la que varios militares están en juicio. Ahora, principiando, por ejemplo, con generales que estuvieron en tiempos del conflicto armado a cargo de bases militares. Pero por el otro lado, el presupuesto siempre ha sido, desde la fundación de estos hogares en tiempos de Berché, siempre fue un gran debate. ¿Qué presupuesto? Y miren, aquí el presupuesto creo que hasta no tiene sentido discutirlo, porque ¿cuál es el costo de oportunidad? O sea, ¿cuánto voy a asignar a esto versus cuál es mi costo de oportunidad de qué? De tener niños en la calle, de tener niños abandonados? Entonces siempre hay que ver el costo de oportunidad. ¿Qué sale más caro? Y en realidad sale más caro tener niños abandonados. Imposible. Por las restricciones, cualquiera que tenga el presupuesto. No se ¿verdad? puede, la Constitución dice que el Estado se organiza para garantizar la vida, la protección de la persona. Y eso implica que tiene que asignarle el presupuesto necesario, pues. ¿Cuál es el necesario? Es el que permita que estos niños no estén en la calle. Ese es el necesario. Mire, desde el momento que el presidente decidió que quería ser presidente de la República, debió prepararse para afrontar un gobierno en crisis
y como un estadista debería estar respondiendo con prioridades, debería estar atendiendo a estas personas, y lo que hace es estarse justificando y eximiendo responsabilidades. El Estado es responsable, eso no cabe la menor duda, pero el Estado es una ficción jurídica, el Estado no es una persona. Entonces, ¿quién es el responsable? El gobierno. ¿Quién administra el Estado, que es el gobierno? ¿Quién administra el gobierno? La Constitución dice que el jefe del administrativo es el presidente. ¿Quién nombró a los secretarios? A los directores, a los monitores. Ellos son los que tienen que estar en la cárcel pagando por estos asesinatos. Bueno, llegamos casi al final, ya estamos en lo último. Una conclusión, Estuardo, breve. Una conclusión. Luego de estos 3 días de tragedia. Es la preocupación y cada vez más alarma que miren cuántas horas han pasado ya y no tenemos a nadie, pues. La renuncia no es suficiente. Y no nos y el despido menos. Y no nos aclara nada el panorama. No. Fernando, brevemente. Hay que tener cuidado por quién vota uno para que gobierne este país. Es peligroso a veces la improvisación, y la improvisación a veces se paga con tragedias como esta. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Fernando, por este análisis. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima. Feliz noche, nos vemos el lunes. Gracias, compañeros, un excelente fin de semana para ustedes también y por supuesto a ustedes, amigos televidentes, muchísimo mejor, sobre todo porque vamos a tener un ambiente bastante cálido en todo el territorio nacional. Ya se siente pues la llegada del verano, vamos a tener disminución en la velocidad del viento, vamos a tener también cielos parcialmente nublados, alguna lluvia que lo puede sorprender en todo el sector norte de nuestro país. Los primeros rayos de sol mañana sábado desde las 6:14. Que todos ustedes tengan un excelente fin de semana. Concluimos así la emisión de Noticiero Guate, Visión y Sin Filtro.